Hay historias que cambian todo en un segundo, como un rayo que parte el cielo en dos. La mía comenzó un martes cualquiera de octubre de 2019, cuando tenía 63 años y creía que ya había vivido todo lo que la vida tenía para mostrarme. Me llamo Fernando Castillo y durante 32 años fui anciano de la congregación Nuevo Amanecer de las Testemuñas de Jehová en Guadalajara. Para todos los hermanos, yo era el ejemplo perfecto de devoción y lealtad a la organización. Subía al podio cada domingo con la seguridad de quien conoce la verdad absoluta. Aconsejaba matrimonios en crisis, disciplinaba a los jóvenes rebeldes y defendía cada enseñanza de la sociedad Watchtower como si fuera la palabra directa de Dios. Pero la vida tiene una manera cruel de mostrarnos que todo lo que creemos sólido puede desmoronarse en cuestión de minutos. Aquel martes empezó como cualquier otro. Mi esposa Rosa había salido temprano para la predicación con las hermanas pioneras y yo me dirigí al Salón del Reino para organizar los archivos de la congregación. Era una tarea rutinaria que hacía cada mes, ordenando correspondencia, informes de servicio y cartas de la sucursal. La oficina pequeña en la parte trasera del salón siempre olía a papel viejo y cera para pisos, un aroma que asociaba con la pureza y el orden que la organización representaba en mi mente. Mientras revisaba una caja de documentos antiguos que había llegado de la sucursal de México, algo llamó mi atención. Entre las cartas oficiales y los formularios habituales, había un sobre manila marcado con letras rojas que decían «Confidencial, solo para ancianos». Lo extraño no era el sobre en sí, sino que estaba parcialmente abierto, como si alguien lo hubiera leído con prisa y lo hubiera guardado sin cuidado. Mi curiosidad, que siempre había sido mi debilidad y mi fortaleza, me llevó a abrirlo completamente. Dentro encontré 3 hojas mecanografiadas con el membrete oficial de la Watchtower Bible and Tract Society. El título del documento me heló la sangre. Protocolo para el manejo de acusaciones de abuso sexual. Directrices para preservar la reputación organizacional. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía las primeras líneas. No era posible. Durante más de 3 décadas había defendido a la organización como el pueblo puro de Dios y ahora tenía ante mí un manual detallado de cómo encubrir los peores crímenes imaginables. El documento era metódico, frío, calculado. Explicaba paso a paso cómo manejar las denuncias de abuso sexual dentro de las congregaciones, pero no para proteger a las víctimas, sino para proteger la imagen de la organización. Había instrucciones específicas sobre cómo desalentar a las víctimas de acudir a las autoridades, cómo presentar a los denunciantes como mentirosos o perturbados mentalmente, y cómo transferir discretamente a los abusadores a otras congregaciones cuando la situación se volvía problemática. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Durante años había predicado que éramos diferentes del mundo corrupto, que nuestra organización era el único refugio seguro en la tierra. Había consolado a hermanas que sufrían en silencio, diciéndoles que Jehová vería su dolor y haría justicia en su debido tiempo. Había aconsejado a padres preocupados que confiaran en los ancianos para resolver cualquier problema dentro de la congregación. Ahora me daba cuenta de que había sido un instrumento de una máquina diseñada para perpetuar el sufrimiento de los más vulnerables. Mi mente voló inmediatamente a casos que había manejado como anciano. Recordé a la hermana Carmen, una mujer de 40 años que había llegado a mí con lágrimas en los ojos, contándome que su cuñado, también testigo de Jehová, había abusado de su hija de 14 años. En ese momento seguí el protocolo que creía correcto. Formamos un comité judicial con otros 2 ancianos, confrontamos al acusado y cuando él negó todo,
decidimos que no había suficientes pruebas para tomar acción. Le dijimos a Carmen que orara más, que quizás había malinterpretado la situación y que era importante no difamar el nombre de un hermano sin evidencia sólida. Ahora, leyendo este documento diabólico, entendía que no había sido un error de juicio o falta de experiencia. Había estado siguiendo instrucciones precisas diseñadas para silenciar a las víctimas y proteger a los abusadores. Carmen había abandonado la organización poco después, llevándose a su hija. Los ancianos comentamos entre nosotros que había permitido que Satanás la engañara, que había elegido el mundo por encima de la verdad, pero ahora sabía la verdad real. Ella había huido de una organización que protegía al hombre que había destruido la inocencia de su hija. El documento continuaba con detalles que me revolvían el estómago. Había secciones enteras dedicadas a la gestión de imagen, cuando los casos se hacían públicos. Explicaba cómo presentar a la organización como víctima de ataques apóstatas, cómo utilizar abogados especializados para intimidar a las víctimas y cómo usar la influencia política y financiera de la Watchtower para minimizar cualquier investigación oficial. Era un manual de guerra contra los más débiles, escrito en el nombre del Dios que yo había servido toda mi vida adulta. Sentado en esa oficina silenciosa, rodeado de los símbolos de mi fe de décadas, sentí como si el mundo se hubiera volteado completamente. Todo lo que había creído, defendido y enseñado era una mentira cuidadosamente construida. La organización que proclamaba ser el único canal de comunicación de Dios en la tierra era, en realidad, una corporación fría y calculadora que sacrificaba niños inocentes en el altar de su reputación pública. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el documento, manchando las palabras que describían cómo manipular a familias destrozadas para que mantuvieran silencio. Pensé en mi propia familia, en mis hijos que habían crecido en la verdad, en mis nietos que ahora asistían a las reuniones con la misma fe ciega que yo había tenido. ¿Cuántos de ellos estarían en peligro? ¿Cuántos abusadores protegidos por este sistema diabólico caminaban libremente por nuestros salones del reino, buscando su próxima víctima, mientras nosotros, los ancianos supuestamente protectores del rebaño, les facilitábamos el camino? La puerta de la oficina se abrió de repente y entró Rodrigo Hernández, el coordinador del cuerpo de ancianos. Era un hombre de 60 años, calvo, con gafas gruesas y una sonrisa que siempre me había parecido genuina. Pero ahora, viéndolo parado en la puerta con esa expresión de sorpresa al verme con el documento en las manos, esa sonrisa se transformó en algo siniestro. «Fernando», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba nerviosismo, «¿qué estás haciendo aquí tan temprano?» Sus ojos se fijaron en los papeles que tenía en las manos y vi cómo su rostro se tensó. «Estaba organizando los archivos», respondí, tratando de mantener mi voz firme mientras doblaba discretamente el documento. «Encontré algunas cartas viejas que necesitan ser clasificadas». Rodrigo se acercó más y pude ver gotas de sudor en su frente a pesar del aire acondicionado. «Ah, sí, los archivos viejos pueden ser confusos. A veces contienen información que puede ser malinterpretada si no se tiene el contexto adecuado». Sus palabras tenían un peso específico, una advertencia apenas disimulada. En ese momento comprendí que Rodrigo sabía exactamente qué había encontrado y que mi reacción determinaría si continuaría siendo parte del círculo interno de silencio o si me convertiría en una amenaza que debía ser neutralizada. «Por supuesto», respondí, forzando una sonrisa, «siempre hay que tener cuidado con la información confidencial». Rodrigo asintió lentamente, sin apartar sus ojos de mí. «Exactamente, Fernando. La discreción es una cualidad muy importante en un anciano.
especialmente cuando se trata de asuntos que podrían causar tropiezo a los hermanos más débiles. El mensaje estaba claro. Había encontrado algo que no debía haber encontrado y ahora estaba siendo evaluado para determinar si sería un problema. Guardé los documentos en la caja con movimientos deliberadamente lentos, tratando de parecer natural mientras mi mente corrían a 1000 por hora. Sabía que tenía que salir de allí sin levantar más sospechas, pero también sabía que no podía simplemente olvidar lo que había leído. Durante los siguientes días, intenté continuar con mi rutina normal, pero era imposible. Cada vez que veía a un hermano sonriendo en el Salón del Reino, me preguntaba si sabía sobre el documento. Cada vez que un padre me presentaba a su hijo pequeño después de las reuniones, sentía un nudo en el estómago, pensando en los depredadores que podrían estar acechando bajo la protección de nuestra supuesta pureza organizacional. Rosa notó mi cambio de humor inmediatamente. Llevábamos casados 36 años y ella conocía cada una de mis expresiones mejor que yo mismo. «Fernando, ¿qué te pasa?», me preguntó una noche mientras cenábamos en silencio. «Has estado muy callado últimamente. ¿Hay algún problema en la congregación?». ¿Cómo podía explicarle que todo lo que habíamos creído durante décadas era una mentira? ¿Cómo podía decirle que la organización que ella defendía con tanto fervor ante sus compañeras de trabajo era una máquina de encubrimiento de crímenes? «Solo estoy cansado, amor», le respondí, evitando sus ojos. «Han sido muchas responsabilidades últimamente, pero la verdad era que no podía dormir. Cada noche me despertaba empapado en sudor, con pesadillas donde veía rostros de niños pidiendo ayuda mientras yo les cerraba la puerta en las narices. Recordaba cada caso de abuso que había manejado como anciano con una perspectiva completamente nueva y devastadora. Estaba el caso de la pequeña Sandra, de apenas 11 años, que había intentado contarle a su madre que su padrastro, un siervo ministerial respetado, la tocaba de maneras inapropiadas. La madre, fiel testigo de Jehová, llevó el caso ante los ancianos en lugar de ir a la policía. Formamos un comité, interrogamos a la niña con preguntas que ahora entendía que estaban diseñadas para confundirla y desacreditarla. El padrastro negó todo, y como no había 2 testigos del abuso, el caso fue archivado. Le dijimos a la madre que mantuviera la situación en privado para no dañar la reputación de la congregación. Sandra comenzó a tener problemas de comportamiento, pesadillas, bajo rendimiento escolar. Los ancianos lo atribuimos a influencias mundanas y recomendamos más estudio bíblico y oración. Ahora sabía que habíamos condenado a esa niña a años más de abuso sistemático. El recuerdo más doloroso era el de Miguel, un joven de 17 años que había llegado a mí con lágrimas en los ojos, contándome que el superintendente de circuito que visitaba nuestra congregación lo había forzado a tener relaciones sexuales durante una visita pastoral privada. Miguel era hijo de padres divorciados, criado solo por su madre, y veía en los hermanos mayores de la congregación las figuras paternas que le faltaban. El superintendente había usado esa vulnerabilidad para manipularlo. Cuando Miguel finalmente encontró el coraje para hablar, lo confronté con una frialdad que ahora me avergonzaba profundamente. Le dije que estaba haciendo acusaciones muy graves contra un representante directo de la organización, que necesitaba estar completamente seguro de lo que estaba diciendo, que las consecuencias de calumniar a un ungido de Jehová podrían costarle su salvación eterna. Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos, cómo se encogía sobre sí mismo, cómo el peso de mi incredulidad lo aplastaba. Días después, Miguel dejó de asistir a las reuniones. Su madre me pidió que hablara con él, pero cuando fui a su casa, me dijo que ya no creía en nada y que se iba de la ciudad. Nunca más supimos de él. Siguiendo el protocolo que ahora sabía que era deliberadamente diseñado para proteger abusadores,
Consulté el caso con otros ancianos. Decidimos que era mejor no informar a la sucursal sobre las acusaciones infundadas de un joven espiritualmente débil contra un hermano de tan alta posición. El superintendente continuó visitando congregaciones y yo continué recomendándolo como un ejemplo de espiritualidad madura. Ahora, leyendo aquel documento maldito, entendía que había sido cómplice de permitir que un depredador sexual continuara su carrera de destrucción, protegido por el mismo sistema que se suponía que protegía a las ovejas del rebaño. La culpa me carcomía por dentro como ácido. ¿Cuántos otros Migueles habría en otras congregaciones? ¿Cuántos niños más habían sido sacrificados en el altar de la reputación organizacional mientras yo dormía tranquilo, creyendo que servía al Dios verdadero? Decidí investigar más. Usando mi acceso privilegiado como anciano, comencé a revisar cartas de la sucursal de años anteriores, buscando patrones que antes había pasado por alto. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había un flujo constante de recomendaciones de traslado para hermanos que habían enfrentado acusaciones infundadas en sus congregaciones anteriores. Hermanos que llegaban con cartas de recomendación impecables, pero que después de unos meses comenzaban a generar malentendidos con familias de la congregación. Vi nombres que reconocía, hombres que habían servido en posiciones de responsabilidad en múltiples congregaciones, dejando tras de sí un rastro de familias destruidas y niños traumatizados. Era una red de protección sistemática que permitía a los abusadores moverse libremente dentro de la organización, siempre con nuevas víctimas potenciales y siempre con la protección institucional que les garantizaba impunidad. Una tarde, mientras Rosa estaba en una reunión de servicio, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Elena Morales, una hermana que había abandonado la organización 5 años atrás. Elena había sido una pionera dedicada, respetada por toda la congregación, hasta que súbitamente dejó de asistir a las reuniones y se mudó a otra ciudad. Los ancianos habíamos especulado que había caído en apostasía o que había comenzado una relación inapropiada, pero nunca investigamos realmente sus razones para irse. «Hermano Castillo», dijo su voz temblorosa al teléfono, «sé que esto puede sonar extraño después de tantos años, pero necesito hablar con usted. He visto su nombre en algunos documentos que llegaron a mí a través de una red de ex testigos de Jehová. Creo que usted puede estar pasando por lo mismo que yo pasé cuando descubrí la verdad sobre la organización». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de documentos, Elena?» «Documentos que muestran cómo la Watchtower protege sistemáticamente a abusadores sexuales. Documentos que prueban que todo lo que nos enseñaron sobre ser el pueblo puro de Dios es una mentira calculada». Elena me contó su historia con una voz que alternaba entre la rabia y el dolor profundo. Había descubierto que su propio padre, un anciano respetado que había servido en múltiples congregaciones, había abusado sexualmente de docenas de niños durante décadas. Cuando ella había intentado exponer la verdad, los ancianos la habían amenazado con expulsión por calumniar a un ungido de Jehová. La habían pintado como mentalmente inestable, habían presionado a su propia familia para que la rechazara y finalmente la habían forzado a abandonar todo lo que conocía para escapar de la persecución. «Pero no fui la única», continuó Elena. «Hay una red de sobrevivientes, exmiembros que han documentado casos similares en todo el país. Tenemos evidencia de que estos no son casos aislados, sino una política sistemática que viene directamente de la sede mundial en Nueva York. Y creemos que usted puede tener acceso a documentos que podrían ayudarnos a exponer todo esto públicamente». Esa noche no pude conciliar el sueño. Las palabras de Elena resonaban en mi mente, confirmando mis peores temores.
No estaba solo en mi descubrimiento, y tampoco era el primero en enfrentar esta realidad devastadora. Había una red de personas que habían pagado un precio terrible por atreverse a cuestionar la organización, y ahora me estaban ofreciendo la oportunidad de unirme a ellos en la búsqueda de justicia. Pero también sabía que dar ese paso significaría perder todo lo que había construido durante 32 años. Mi posición en la congregación, el respeto de mi familia, mi identidad completa como siervo de Jehová, todo se desmoronaría si decidía actuar según lo que había descubierto. Al mismo tiempo, sabía que no podía simplemente ignorar lo que había visto y continuar viviendo como si nada hubiera pasado. Cada domingo que subiera al podio, cada consejo que diera a una familia en crisis, cada vez que animara a alguien a confiar en la organización, sería una traición a mi propia conciencia y una complicidad activa en el sufrimiento de los inocentes. La decisión se cristalizó cuando, 2 días después, una joven pareja me pidió consejo sobre su hijo de 8 años. El niño había comenzado a tener pesadillas y se negaba a quedarse solo con su tío, que era siervo ministerial en nuestra congregación. Los padres estaban confundidos y preocupados, pero no querían sospechar mal de un hermano en la fe. Mientras los escuchaba describir los síntomas de trauma que ahora reconocía con una claridad aterradora, supe que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. O continuaba siendo parte del sistema que protegía a los abusadores, o me convertía en parte de la solución, sin importar el costo personal que eso implicara. Queridos amigos que me acompañan en este relato tan doloroso pero necesario, quiero tomarme un momento para hablarles desde el corazón. Sé que estas palabras pueden ser difíciles de escuchar, especialmente para aquellos que, como yo, han entregado sus vidas a organizaciones que creían puras y verdaderas. No estoy contando esta historia para lastimar a nadie, sino porque creo profundamente que la verdad, por dolorosa que sea, siempre merece ser conocida. Si esta historia está resonando en sus corazones, si han vivido experiencias similares o conocen a alguien que las ha vivido, los invito a que se queden conmigo hasta el final. Juntos, quizás podamos encontrar un poco de sanación en el simple acto de reconocer que no estamos solos en nuestro dolor. Por favor, dejen sus comentarios contándome desde dónde nos están escuchando y si esta historia los está ayudando de alguna manera. Sus palabras de apoyo significan más de lo que pueden imaginar para este viejo que decidió hablar cuando el silencio ya no era una opción. La confrontación con esa familia fue el momento que marcó el punto de no retorno en mi vida. Mirando a esos padres desesperados, sabiendo lo que sabía sobre el sistema que protegía a los depredadores, no pude continuar fingiendo. Les dije que tomaran muy en serio las señales que estaba mostrando su hijo, que no dudaran en protegerlo sin importar quién fuera el sospechoso, y que consideraran buscar ayuda profesional fuera de la congregación. Vi la confusión en sus rostros ante mi consejo poco ortodoxo, pero también vi el alivio de padres que finalmente recibían permiso para proteger a su hijo por encima de las expectativas organizacionales. Esa noche llamé a Elena Morales y le dije que estaba dispuesto a colaborar con su red de sobrevivientes. Su respuesta fue inmediata y emotiva. Hermano Castillo, no sabe cuántas vidas puede salvar con esta decisión, pero también debe saber que a partir de ahora su vida cambiará para siempre. La organización no perdona a quienes rompen el silencio. Sus palabras resultaron proféticas más rápido de lo que imaginé. Al día siguiente, Rodrigo Hernández me pidió que me quedara después de la reunión para una conversación privada. Su expresión era grave y por primera vez en años no me saludó con su sonrisa habitual. Fernando, comenzó sin preámbulos, hemos recibido informes preocupantes sobre tu comportamiento reciente.
Algunos hermanos están preocupados por consejos inapropiados que has estado dando a las familias. Mi sangre se heló. Apenas habían pasado 24 horas desde mi conversación con los padres del niño traumatizado y ya habían llegado quejas al cuerpo de ancianos. La eficiencia del sistema de vigilancia interna me resultó aterradora. No estoy seguro de entender a qué te refieres, Rodrigo, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Solo he dado consejos bíblicos basados en principios de protección y amor cristiano. Rodrigo se acercó más y pude ver una dureza en sus ojos que nunca había notado antes. Fernando, parece que has olvidado la importancia de mantener la unidad y proteger la reputación de la organización. Algunos hermanos sienten que estás sembrando dudas sobre nuestros procedimientos teocráticos. Era evidente que sabían exactamente lo que había descubierto y estaban evaluando el nivel de amenaza que yo representaba. Rodrigo continuó: creo que sería beneficioso para ti tomar un tiempo de reflexión y oración. Quizás deberías considerar renunciar temporalmente a tus privilegios como anciano hasta que puedas resolver cualquier confusión espiritual que puedas estar experimentando. La palabra temporalmente sonaba como una amenaza apenas velada. Sabía que una vez que renunciara a mi posición, sería mucho más fácil para ellos marginarme completamente y eventualmente expulsarme si continuaba siendo problemático. Aprecio tu preocupación, respondí cuidadosamente, pero me siento espiritualmente fuerte y comprometido con mis responsabilidades hacia el rebaño. Rodrigo sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Por supuesto, Fernando, solo queremos asegurarnos de que todos estemos en la misma página en cuanto a nuestras prioridades teocráticas. Esa misma semana, comencé a notar cambios sutiles pero inquietantes en mi posición dentro de la congregación. Mis asignaciones en las reuniones fueron reducidas gradualmente. Familias que habían buscado mi consejo durante años comenzaron a evitarme discretamente. Hermanos que antes me saludaban calurosamente, ahora me dirigían miradas cautelosas. Rosa comenzó a recibir comentarios de otras hermanas sobre mi cambio de actitud, y pude ver la preocupación creciendo en sus ojos. Una noche, finalmente decidí contarle la verdad. Había llegado el momento de enfrentar la realidad de que mi descubrimiento afectaría no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Esperé hasta que termináramos de cenar y nos sentáramos en la sala, el lugar donde habíamos tenido todas nuestras conversaciones importantes durante décadas de matrimonio. Rosa, amor, necesito contarte algo que puede cambiar todo lo que creemos sobre la organización. Comencé, sintiendo como si estuviera a punto de detonar una bomba en nuestro hogar. Le mostré copias del documento que había encontrado, explicándole cada sección con el dolor de quien está destruyendo las creencias más profundas de la persona que más ama. Vi cómo su rostro pasaba por las mismas etapas que había experimentado yo: incredulidad, shock, horror y finalmente una tristeza profunda que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Fernando, murmuró con voz quebrada, esto no puede ser cierto. Hemos entregado toda nuestra vida a esta organización. Nuestros hijos fueron criados en la verdad, nuestros nietos. Su voz se quebró completamente. Y por primera vez en años, la vi llorar con una desesperación que me partió el corazón. Sostuve sus manos mientras ella procesaba la magnitud de lo que esto significaba para nuestras vidas. Rosa, sé que es devastador, pero no podemos fingir que no sabemos. No podemos continuar siendo cómplices de un sistema que lastima a niños inocentes. La respuesta de Rosa fue compleja y dolorosa. Por un lado, entendía intelectualmente la evidencia que le estaba mostrando. Por otro lado, toda su identidad, sus amistades, su propósito de vida estaban inextricablemente ligados a la organización. ¿Qué vamos a hacer, Fernando?, me preguntó entre lágrimas.
Si esto es verdad, hemos estado viviendo una mentira durante 30 años. Nuestros hijos van a pensar que somos unos locos si les decimos esto. La congregación va a decir que nos hemos vuelto apóstatas. Vamos a perder a toda nuestra familia, todos nuestros amigos. Tenía razón en cada punto y no tenía respuestas fáciles para darle. Solo sabía que no podía continuar viviendo con el conocimiento de lo que había descubierto sin actuar según mi conciencia. Le expliqué sobre Elena Morales y la red de sobrevivientes, sobre la posibilidad de exponer públicamente lo que habíamos encontrado. Rosa me escuchó en silencio y cuando terminé me dijo algo que nunca olvidaré. Fernando, si esto es lo que tu conciencia te dice que debes hacer, te apoyaré. Pero también debes entender que probablemente esto va a costar todo lo que hemos construido juntos. Los eventos se aceleraron dramáticamente después de esa conversación. Elena me conectó con otros exancianos que habían tenido experiencias similares, y juntos comenzamos a compilar una base de datos de casos de abuso que habían sido sistemáticamente encubiertos por la organización. Cada historia que escuchaba era más devastadora que la anterior. Había niños que habían sido abusados durante años, mientras los ancianos trasladaban a sus abusadores de congregación en congregación. Había familias que habían sido destruidas por atreverse a denunciar crímenes. Había sobrevivientes que habían intentado suicidarse después de ser rechazados por sus propias comunidades por hablar sobre su trauma. Pero también había algo poderoso en conectar con otros que habían pagado el precio por elegir la verdad sobre la conveniencia. Por primera vez desde mi descubrimiento, no me sentía completamente solo. Mientras tanto, la presión dentro de la congregación se intensificaba. Rodrigo programó reuniones pastorales conmigo cada pocos días, interrogándome sutilmente sobre mis actividades y asociaciones. Otros ancianos comenzaron a hacer preguntas a Rosa sobre mi estado mental y emocional. Nuestros hijos adultos, ambos testigos de Jehová activos, comenzaron a recibir llamadas de hermanos preocupados sobre el cambio de actitud de su padre. La maquinaria de control social que había admirado durante décadas ahora estaba dirigida contra mí, y pude experimentar de primera mano lo sofisticada y despiadada que podía ser. La tensión en casa se volvió casi insoportable. Rosa fluctuaba entre apoyarme y suplicarme que dejara de investigar antes de que fuera demasiado tarde. Nuestras conversaciones se volvieron repetitivas y dolorosas. Ella entendía que lo que había descubierto era terrible, pero también estaba aterrorizada de las consecuencias de actuar sobre ese conocimiento. El momento de crisis llegó cuando recibí una llamada del superintendente de circuito anunciando una visita especial para discutir asuntos concernientes a la unidad congregacional. Sabía que esta no era una visita de rutina. Elena me había advertido que cuando la organización decidía eliminar a alguien que se había vuelto problemático, enviaban representantes de nivel superior para manejar la situación con la máxima autoridad posible. La llamada llegó un viernes por la noche y la reunión estaba programada para el lunes siguiente. Eso me daba exactamente un fin de semana para decidir si iba a enfrentar la confrontación final o si iba a intentar una retirada estratégica. Rosa y yo pasamos esas horas en conversaciones intensas y dolorosas, pesando opciones que todas parecían llevar a la pérdida de todo lo que habíamos conocido. Sabíamos que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre y que no había vuelta atrás sin importar qué eligiéramos. El domingo anterior a la reunión con el superintendente de circuito fue uno de los días más extraños de mi vida. Asistí a las reuniones sabiendo que probablemente sería la última vez que estaría en ese salón del reino como anciano respetado. Cada himno que cantamos sobre verdad y justicia sonaba como una burla cruel.
Cada oración sobre protección divina me recordaba a los niños que no habían sido protegidos por el sistema que supuestamente representaba a Dios. Durante el discurso público, mientras escuchaba al orador hablar sobre la pureza moral de la organización, sentí una náusea física que me obligó a salir discretamente al baño. Allí, mirándome en el espejo, vi a un hombre de 63 años que había dedicado la mitad de su vida a servir a una mentira. Mis manos temblaron mientras me mojaba la cara con agua fría, tratando de encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría. Cuando regresé al auditorio, noté que varios hermanos me observaban con expresiones que mezclaban curiosidad y preocupación. El rumor de que algo estaba mal con el hermano Castillo claramente había comenzado a circular. Esa tarde, Elena me llamó con noticias que cambiaron completamente mi perspectiva sobre la situación. «Fernando», me dijo con una urgencia que nunca había escuchado en su voz, «acabamos de recibir información de que la organización está planeando una campaña masiva de expulsiones contra cualquiera que tenga acceso a documentos comprometedores. Tienen una lista de ancianos y ex-ancianos que consideran amenazas potenciales y tu nombre está en ella». El estómago se me encogió. «¿Cómo sabes esto, Elena?» «Tenemos contactos dentro de la organización, personas que están documentando secretamente las decisiones de nivel superior. Lo que van a hacer contigo el lunes no es solo una visita pastoral. Van a presentarte con un ultimátum. Entregas cualquier documento que tengas y firmas un acuerdo de confidencialidad o te expulsan inmediatamente por apostasía». La información me dejó sin aliento. Había subestimado completamente la sofisticación de la maquinaria organizacional para protegerse a sí misma. Elena continuó, «Pero también tenemos una oportunidad. Hay un periodista investigativo de México DF que ha estado trabajando en una serie de artículos sobre abusos en organizaciones religiosas. Si le entregas los documentos antes de tu reunión del lunes, puede publicar la historia antes de que la organización tenga oportunidad de silenciarte completamente». La propuesta me aterró y me emocionó al mismo tiempo. Por un lado, significaba quemar todos los puentes de manera irrevocable. Por otro lado, significaba que mi descubrimiento podría ayudar a proteger a otros niños antes de que fuera demasiado tarde. «Elena, si hago esto no hay vuelta atrás. Van a destruir mi reputación, van a decir que estoy mentalmente inestable, van a presionar a mi familia para que me abandone». «Fernando», respondió con una voz suave pero firme, «van a hacer todo eso de cualquier manera. La única diferencia es si tu sacrificio va a servir para algo o si va a ser en vano». Esa noche tuve la conversación más difícil de mi matrimonio con Rosa. Le expliqué la situación completa, la lista de amenazas, el ultimátum que me esperaba y la oportunidad de hacer público lo que habíamos descubierto antes de ser silenciados. Rosa escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando terminé, se quedó callada durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, habló con una voz que era apenas un susurro. «Fernando, tengo miedo de perder a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda nuestra familia. Tengo miedo de quedarme sola a los 60 años, sin amigos, sin comunidad, sin identidad». Sus miedos eran completamente válidos y comprensibles. Pero luego agregó algo que me sorprendió. «Pero también tengo miedo de mirarme en el espejo sabiendo que tuvimos la oportunidad de proteger a niños inocentes y no la tomamos por cobardía». Rosa me contó entonces algo que nunca había compartido conmigo en 36 años de matrimonio. Cuando era niña, había sido abusada sexualmente por un hermano de su padre, también testigo de Jehová. Cuando finalmente encontró el valor para contárselo a sus padres, ellos la llevaron a los ancianos en lugar de a la policía.
Los ancianos interrogaron al tío, quien negó todo, y como no había testigos, decidieron que era mejor dejar el asunto en manos de Jehová. El abuso continuó durante 2 años más hasta que el tío se mudó a otra ciudad por razones de trabajo. Rosa había cargado ese trauma en silencio durante décadas, creyendo que era su deber como testigo de Jehová perdonar y olvidar. Ahora entiendo, me dijo con una voz que temblaba de emoción contenida, que lo que me pasó a mí no fue la voluntad de Dios. Fue el resultado de un sistema que protege a los abusadores. Si podemos evitar que otros niños pasen por lo que yo pasé, entonces tenemos que hacerlo, sin importar el costo. El lunes por la mañana, antes de mi reunión programada con el superintendente de circuito, me dirigí a una cafetería en el centro de Guadalajara para encontrarme con Mario Vega, el periodista investigativo que Elena había contactado. Mario era un hombre de unos 40 años, con una expresión seria pero compasiva, que había pasado años documentando casos de abuso institucional en México. Cuando le entregué las copias de los documentos que había encontrado, junto con mi testimonio detallado y los contactos de otros sobrevivientes que había conocido a través de Elena, vi cómo sus ojos se ensanchaban con una mezcla de horror y determinación profesional. Señor Castillo, me dijo después de revisar los materiales, esto es evidencia explosiva. Con su permiso, vamos a comenzar a trabajar en esta historia inmediatamente. Pero debe entender que una vez que publiquemos esto, usted se convertirá en el rostro público de esta denuncia. La organización va a hacer todo lo posible para destruir su credibilidad. Le expliqué que ya había aceptado esas consecuencias y que mi objetivo principal era asegurar que la información llegara al público antes de que pudiera ser suprimida. Mario me aseguró que su periódico tenía la infraestructura legal y los recursos para proteger la historia de intentos de censura, y que trabajarían las 24 horas para tener la primera parte de la serie lista para publicación en pocos días. Cuando salí de esa cafetería, sentí una mezcla extraña de terror y alivio. Había cruzado la línea de no retorno, pero también había tomado la acción más importante de mi vida adulta. Regresé a casa para prepararme para la confrontación que sabía que me esperaba esa tarde. Rosa me recibió en la puerta con una expresión de tranquila determinación. Ya llamé a nuestros hijos, me dijo. Les conté todo. Carlos se enojó mucho y dice que nos hemos vuelto locos. Patricia lloró mucho, pero dijo que entiende por qué tenemos que hacer esto. Van a ser días difíciles, Fernando, pero al menos vamos a enfrentarlos juntos. La reunión con el superintendente de circuito, Armando Telles, se desarrolló exactamente como Elena había predicho. Telles llegó acompañado de Rodrigo Hernández y otro anciano que no conocía, presentándose como representante especial de la sucursal. El ambiente en la sala de reuniones del Salón del Reino era tenso desde el momento en que entramos. Telles, un hombre de unos 50 años con una barba gris perfectamente recortada y un traje caro, me estudió con ojos fríos antes de hablar. Hermano Castillo, comenzó sin preámbulos, hemos recibido informes muy preocupantes sobre actividades que podrían considerarse desleales a la organización. Esperamos que puedas aclarar estos malentendidos para que podamos resolver esta situación de la manera más amistosa posible. Era evidente que sabían exactamente lo que había hecho, pero estaban siguiendo un guión diseñado para darme una última oportunidad de someterme voluntariamente. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Hermano Telles, si por deslealtad te refieres a mi negativa a permanecer en silencio sobre políticas que protegen a abusadores sexuales, entonces sí, soy culpable de esa deslealtad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se movió incómodamente en su silla, claramente no esperando una confesión tan directa. Telles mantuvo su compostura, pero pude ver un destello de rabia en sus ojos. Hermano Castillo,
Parece que has sido influenciado por apóstatas que han llenado tu mente con mentiras diseñadas para destruir tu fe. La organización de Jehová es pura y santa, y cualquier sugerencia de lo contrario es una calumnia inspirada por Satanás. Su respuesta era predecible, pero escucharla después de todo lo que había descubierto me llenó de una indignación que había estado conteniendo durante semanas. Hermano Telles, respondí, tengo en mi poder documentos oficiales de la Watchtower que instruyen específicamente a los ancianos sobre cómo encubrir casos de abuso sexual. No son mentiras de apóstatas, son políticas escritas y firmadas por la organización que ustedes dicen que es dirigida por Dios. La máscara de cordialidad de Telles finalmente se desplomó. Hermano Castillo, estás hablando de documentos confidenciales que has obtenido de manera inapropiada y que estás malinterpretando debido a tu falta de entendimiento teocrático. Te damos esta oportunidad final de entregar cualquier material que hayas tomado ilegalmente y de comprometerte a no continuar con estas actividades destructivas. Si rechazas esta oferta, no tendremos más opción que tomar medidas disciplinarias severas. Era el ultimátum que Elena había predicho, presentado con la arrogancia de quienes estaban acostumbrados a que su autoridad nunca fuera cuestionada. Mi respuesta fue simple: no voy a entregar nada, y no voy a detener mis esfuerzos por exponer la verdad sobre las políticas de encubrimiento de esta organización. Telles se levantó de su silla, seguido por los otros dos ancianos. En ese caso, Fernando Castillo, has elegido la apostasía sobre la lealtad teocrática. Serás formalmente expulsado de la congregación esta misma semana. La expulsión formal se anunció el jueves siguiente durante la reunión de entre semana. Rosa y yo no asistimos, pero varios hermanos nos llamaron para informarnos con voces que mezclaban tristeza fingida y satisfacción apenas contenida. Fernando Castillo ya no es uno de los testigos de Jehová. Fue la frase simple que borró 32 años de mi vida organizacional. En cuestión de minutos después del anuncio, nuestros teléfonos dejaron de sonar. Los hermanos que habían sido parte integral de nuestras vidas durante décadas desaparecieron como si nunca hubiéramos existido. El silencio era ensordecedor, pero también liberador de una manera que no había anticipado. Por primera vez en décadas, no tenía que fingir que creía en algo que sabía que era falso. No tenía que sonreír mientras daba consejos que protegían abusadores. No tenía que cargar el peso de la hipocresía que había estado aplastando mi alma durante meses. La reacción de nuestros hijos fue devastadora, pero predecible. Carlos, nuestro hijo mayor, de 34 años, vino a casa 2 días después del anuncio con su esposa e hijos, pero no para consolarnos. Llegó con una expresión de dura determinación que me recordó dolorosamente a los ancianos que me habían confrontado. «Papá», me dijo sin preámbulos mientras sus hijos pequeños jugaban en el jardín, ajenos al drama que se desarrollaba, «no entiendo cómo pudiste traicionar todo lo que nos enseñaste. Durante toda mi vida me dijiste que la organización era la verdad, que teníamos que ser leales sin importar qué. Y ahora, por escuchar a apóstatas mentirosos, has destruido nuestra familia». Sus palabras me dolieron más de lo que había imaginado posible. Ver a mi propio hijo, al que había criado para pensar críticamente en todos los aspectos de la vida, excepto en la religión, defendiendo ciegamente la organización que acababa de expulsarme, me mostró cuán profundo era el condicionamiento que habíamos implantado en nuestros hijos. Traté de explicarle sobre los documentos, sobre las evidencias que había encontrado, pero pude ver que sus ojos se vidriaban del mismo modo que los míos lo hacían cuando me enfrentaba con información que contradecía mis creencias profundas. «Papá, Satanás es muy inteligente. Puede falsificar documentos, puede hacer que las mentiras parezcan verdad.
Los ancianos me explicaron que esto es exactamente lo que hacen los apóstatas. Toman información fuera de contexto y la manipulan para engañar a personas espiritualmente débiles. La conversación se volvió circular y cada vez más dolorosa. Carlos había sido programado durante 30 años para rechazar automáticamente cualquier crítica a la organización. Y nada de lo que yo pudiera decir penetraría esa barrera mental. La visita terminó con él diciéndonos que no podía permitir que sus hijos continuaran teniendo contacto con nosotros mientras mantuviéramos nuestras ideas apóstatas. La pérdida de nuestros nietos fue un golpe que Rosa sintió físicamente. Esa noche la encontré llorando en el cuarto de huéspedes que habíamos convertido en área de juegos para cuando los nietos nos visitaban. Patricia, nuestra hija menor de 29 años, tuvo una reacción completamente diferente, pero igualmente dolorosa a su manera. Vino sola a vernos, sin su esposo anciano, y se sentó en silencio durante 1 hora antes de poder hablar. Cuando finalmente encontró las palabras, me dijo: «Papá, parte de mí entiende por qué hiciste lo que hiciste. He visto cosas en la congregación que me han hecho sentir incómoda, hermanos que tratan mal a sus esposas, ancianos que parecen más preocupados por el poder que por ayudar a las personas. Pero la organización es todo lo que conozco, es mi identidad completa. Si está mal, entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Cómo voy a criar a mis futuros hijos?». Sus preguntas me rompieron el corazón porque reconocía en ellas el mismo terror existencial que había sentido cuando mi mundo de certezas se había desmoronado. Quería consolarla, pero también sabía que no podía minimizar la magnitud de la crisis que había desatado en su vida. Mientras nuestra familia se fragmentaba, el trabajo de exponer las políticas de encubrimiento de la organización continuaba acelerándose. Mario Vega publicó la primera parte de su serie investigativa exactamente 1 semana después de mi expulsión. El artículo titulado «Los secretos oscuros de los testigos de Jehová, cómo una organización religiosa protege sistemáticamente a abusadores sexuales», causó un impacto inmediato. Mi testimonio ocupaba un lugar prominente en la historia, junto con los documentos que había encontrado y las declaraciones de Elena y otros sobrevivientes. En 24 horas, el artículo había sido compartido miles de veces en redes sociales y comenzaron a llegar llamadas de otros sobrevivientes de todo el país que habían estado esperando una oportunidad para contar sus historias. La organización respondió con la eficiencia de una máquina de relaciones públicas bien engrasada. Emitieron un comunicado oficial negando todas las acusaciones y caracterizando el artículo como un ataque apóstata lleno de medias verdades y distorsiones maliciosas. Describieron a los entrevistados como individuos amargados que fueron expulsados justamente por conducta inmoral y que ahora buscan venganza contra la organización que los disciplinó apropiadamente. La campaña de desprestigio personal contra mí fue particularmente viciosa. Hermanos de mi antigua congregación comenzaron a circular rumores de que había sido expulsado por adulterio, por malversación de fondos, por problemas de alcoholismo. La precisión de las mentiras era impresionante. Habían construido una narrativa completa de mi supuesta doble vida, que explicaba convenientemente por qué alguien que había sido tan respetado de repente se había vuelto contra la organización. Rosa recibía llamadas anónimas a todas horas del día y la noche, con voces que susurraban insultos y amenazas. Nuestro auto amaneció con las llantas pinchadas en 3 ocasiones diferentes. Alguien dejó excrementos de animal en nuestro buzón de correo. La presión psicológica era constante y diseñada para quebrar nuestra determinación de continuar hablando públicamente sobre lo que habíamos descubierto. Pero paradójicamente, cada ataque confirmaba que habíamos tocado un nervio vital
que la información que habíamos expuesto era tan peligrosa para la organización que estaban dispuestos a cualquier cosa para silenciarnos. El punto de inflexión llegó cuando la segunda parte de la serie investigativa de Mario incluyó el testimonio de Sandra, la niña que había sido abusada por su padrastro años atrás. Ahora una mujer adulta de 26 años, Sandra había seguido la cobertura mediática y había decidido hablar públicamente por primera vez sobre su experiencia. Su relato detallado de cómo los ancianos habían protegido a su abusador y silenciado a su familia fue devastador en su simplicidad y honestidad. Más importante aún, Sandra había guardado cartas que los ancianos habían enviado a su madre después del abuso, cartas que seguían exactamente las pautas del documento que yo había encontrado. La autenticidad de su testimonio era indiscutible y su coraje al hablar públicamente inspiró a docenas de otros sobrevivientes a contactar al periódico con sus propias historias. La evidencia se estaba volviendo abrumadora e imposible de desestimar como ataques apóstatas. 3 meses después de mi expulsión, recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre el impacto de nuestra decisión de hablar. Era una mujer joven llamada Lucía, de solo 22 años, que había crecido como testigo de Jehová, pero había comenzado a cuestionar después de leer los artículos de investigación. «Señor Castillo», me dijo con una voz que temblaba de emoción, «quiero agradecerle por su valentía. Su historia me ayudó a entender que no estaba loca por sentir que algo estaba mal en la organización. Ayer finalmente encontré el valor para contarle a mis padres que fui abusada sexualmente por mi tío cuando era niña y que los ancianos me dijeron que era mi culpa por provocarlo con mi ropa. Por primera vez en mi vida, mis padres me creyeron en lugar de defender automáticamente a la organización. Su llamada fue seguida por muchas otras similares, padres que estaban reconociendo signos de abuso en sus hijos que antes habían ignorado. Jóvenes que estaban encontrando el coraje para abandonar situaciones peligrosas. Familias que estaban comenzando a priorizar la seguridad de sus hijos por encima de la lealtad organizacional. 6 meses después de comenzar esta jornada, Rosa y yo nos sentamos en nuestro jardín una tarde, evaluando todo lo que habíamos perdido y todo lo que habíamos ganado. Habíamos perdido a nuestro hijo mayor y a nuestros nietos, al menos temporalmente. Habíamos perdido nuestra comunidad religiosa, nuestra identidad social, la estructura que había definido nuestras vidas durante décadas. Habíamos perdido la comodidad de las certezas absolutas y la seguridad de pertenecer a un grupo que se consideraba especialmente elegido por Dios. Pero habíamos ganado algo invaluable: la paz de vivir según nuestra conciencia, la satisfacción de saber que habíamos protegido a niños inocentes y la libertad de buscar la verdad sin las limitaciones impuestas por una organización humana. Habíamos descubierto que nuestro matrimonio era más fuerte que cualquier presión externa y que nuestra hija Patricia había comenzado su propio proceso de cuestionamiento que, aunque doloroso, la estaba liberando gradualmente de décadas de condicionamiento mental. El trabajo continúa. La red de sobrevivientes que Elena había ayudado a establecer ahora incluye a cientos de personas en todo México y América Latina. Hemos documentado más de 200 casos de abuso sexual que fueron sistemáticamente encubiertos por la organización, y varios casos están ahora siendo investigados por autoridades gubernamentales. La presión pública ha forzado a la organización a hacer algunos cambios cosméticos en sus políticas, aunque sabemos que la cultura fundamental de secreto y protección institucional permanece intacta. Mi historia personal se ha convertido en parte de un movimiento más grande que busca justicia para todos los sobrevivientes de abuso religioso, no solo los que sufrieron dentro de las Testimonio de Jehová. Queridos amigos que han permanecido conmigo durante este relato doloroso pero necesario,
quiero terminar con una reflexión personal. Cuando encontré ese documento hace año y medio, nunca imaginé que mi vida cambiaría tan dramáticamente. Pero mirando hacia atrás, no cambiaría ninguna de las decisiones que tomé. Sí, perdí mucho, pero gané algo mucho más valioso: la capacidad de mirarme en el espejo cada mañana sabiendo que elegí proteger a los inocentes por encima de proteger mi propia comodidad. Si mi historia ha resonado en sus corazones, si conocen a alguien que pueda estar en una situación similar, o si ustedes mismos han sido víctimas de abuso religioso, quiero que sepan que no están solos. Hay una comunidad de personas que entiende su dolor y está dispuesta a ayudar. Por favor, compartan en los comentarios sus propias experiencias, sus pensamientos sobre esta historia, o simplemente déjenme saber desde dónde nos están escuchando. Sus palabras de apoyo han sido una fuente constante de fortaleza durante este proceso difícil. Y si esta historia les ha ayudado de alguna manera, por favor compártanla con otros que puedan necesitar escucharla. Juntos, podemos asegurar que las voces de los sobrevivientes nunca más sean silenciadas y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentre una manera de salir a la luz.